Les invito, hermanos, a buscar en la palabra del Señor en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, los versos del 14 al 23. Allí tendremos la lectura devocional, Marcos 13, del 14 al 23. Dice la palabra: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeres, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. El estudio de esta noche lo hemos titulado La Gran Tribulación, continuando con la serie del Evangelio de Marcos. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, y ahora te pedimos que tú nos guíes, Señor, en la reflexión de ella. Ilumina nuestras mentes para comprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, la Biblia describe la tribulación como un tiempo de gran devastación sobre el mundo entero. De hecho, es parte de los 7 años de tribulación en los que Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra. Lo que es la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son principios de dolores y conforman lo que se llama la primera parte de la tribulación. Lo que es la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Y así se componen los 7 años de la semana 70 del profeta Daniel. Será una época de maldad absoluta. Nada comparado hemos visto hasta ahora. Imagínense un periodo de tiempo en que el espíritu, como fuerza que restringe, como poder restrictivo en contra del mal, se haya retirado. Es como si el freno al mal fuera quitado. La palabra de Dios dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el espíritu como morador de su cuerpo, o el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Al ser la iglesia arrebatada, ese poder restrictivo del espíritu que mora en la iglesia se retirará. No significa que el espíritu se va a ir, él va a continuar, lo que no de la misma manera. Y entonces la actividad demoníaca se permitirá de una manera tremenda. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en los primeros 6 versos, habla de este despliegue demoníaco. Y aunque la iglesia ya habrá sido arrebatada, como dice la palabra en Juan 14, del 1 al 3, como también dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versos 51 y 52, y también en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso del 15 al 18, y también como la promesa que el Señor entregó a una de las iglesias de Asia
promesa que se extiende a todos los creyentes en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, la iglesia no estará. Pero aunque la iglesia no esté, el evangelio se continuará predicando. La obra de Dios proseguirá extendiéndose a través de distintos medios. La Biblia nos revela en el libro de Apocalipsis cuáles son esos medios que Dios va a usar. Por ejemplo, en el capítulo 7 se habla de los 144,000 judíos. Son misioneros, redimidos, que estarán predicando durante ese tiempo. Los 2 testigos que la Biblia habla en Apocalipsis 11 y que también estarán predicando durante esos días. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 también nos habla de un ángel que volará en medio del cielo con el evangelio y también de una cantidad innumerable de gentiles que aceptarán el evangelio durante ese tiempo. Quiero leerles específicamente el verso que habla de esta masiva conversión, este gran número de creyentes redimidos. En Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9 y verso 10, dice: después esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahora, esta sección de Marcos capítulo 13, los versos del 14 al 23, continúan analizando la futura tribulación, pero este evangelio se enfoca específicamente, como ya dijimos, en la segunda parte de los 7 años, en esta mitad conocida como la gran tribulación. A medida que aquí se describe estos sucesos futuros que en cualquier momento pueden estar produciéndose, ya que, como hemos dicho en otras oportunidades, pensamos y creemos que el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, y cuando la iglesia ya no esté, inmediatamente comenzará la semana 70 de Daniel, una semana final que conforma lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas, que está en Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, o sea, el pueblo judío. Es una profecía que ha tenido que ver con Israel desde el principio hasta el final. Por eso, para que se cumpla la semana 70, la iglesia ya no debe estar. Acuérdense que la iglesia es un paréntesis de gracia, digamos, en medio de esta profecía de las 70 semanas. Luego entonces comenzará la última semana final. Y aquí Marcos está hablando de esto. Específicamente, como dije, de los últimos 3 años y medio. Y nos presenta varios elementos que conformarán esta semana. Lo primero, o la última parte de esta semana, lo primero será la perversión del anticristo. El anticristo es un líder mundial, el último dictador mundial que se debe levantar en los tiempos del fin, que dejará chiquito a todos los déspotas y dictadores que a lo largo de la historia se han levantado. Y este hombre se va a caracterizar por un acto abominable. En Marcos 13, verso 14, dice de esta manera la primera parte: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Bueno, después
como vimos en el estudio anterior, hablamos sobre eso. Ya el Señor había estado describiendo por medio de Marcos lo que se llama los dolores iniciales de parto, los principios de dolores. Ahora Jesús cambia su enfoque a un hecho importante que servirá de señal para las personas que estén vivas en aquel día. Esta señal va a notificarles de que ha llegado el periodo final de la tribulación. Esta señal estará marcando la mitad misma de la semana. Esta señal estará iniciando los últimos 3 años y medio. La gran tribulación. ¿Qué señales? La abominación, verán, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Si vamos al Evangelio de Mateo, donde se encuentra el relato paralelo, Jesús ofrece esta observación. En Mateo 24:15, Él dice que la abominación desoladora estará en el lugar santo. Esto se refiere al templo. Y esta abominación marcará la mitad de los últimos 7 años. Quiero que leamos cómo aparece en Daniel 9:27. Si alguien puede leerlo, Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, a mitad de la semana, en el punto medio, va a ocurrir un acto abominable. Se va a producir en el templo. Quiere decir que el templo en Jerusalén será reedificado nuevamente. Y ese acto detestable va a activar las calamidades más intensas de juicio divino, desatando lo que Jesús describe tal como Él lo dice en Mateo 24:21. Quiero leer qué dice Mateo 24:21. Si alguien puede leerlo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Y dice que es algo único, que nunca ha existido y que después de ella no habrá otra tan grande. ¿Dice eso? Claro que dice eso. ¿Cómo entonces algunos quieren tomar esa enseñanza para decir que eso se refiere a todas las tribulaciones que hemos pasado? Ahí dice gran tribulación. Quiero volver a leer lo que simplemente dice el texto, sin opiniones, sin comentarios, sin interpretaciones, sin teología, simplemente lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra que aquí el Señor emplea para
marcar como una señal la división de los 7 años es abominación desoladora. La palabra abominación se refiere a algo que es detestable, sucio, inmoral, blasfemo, algo que es abominable para Dios. Se usaba esta palabra para referirse generalmente a la idolatría y también a otras costumbres relacionadas con la adoración pagana. El libro de Apocalipsis describe la maldad de la ciudad de Babilonia como abominación. En Apocalipsis capítulos 17, versos 4 y 5. Y también en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, promete que no se le permitirá entrada al cielo al que hace abominación. Ya sabemos lo que es abominación. Repito, es algo detestable, sucio, inmoral, blasfemo, abominable para Dios. Estaba relacionado con idolatría y costumbres de adoración pagana. Pero aquí la palabra abominación no anda sola. Le acompaña otra palabra y es abominación desoladora. Va a desolar. No solo es un acto vil, sino que va a desencadenar una serie de eventos viles, desoladores. Por ejemplo, en Daniel 9:27 se emplea esta palabra. Al menos hay 3 veces que en el libro de Daniel se menciona. Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Con toda claridad, Daniel estaba mirando un evento de doble cumplimiento. El gran problema es que algunos se quedan solo en la primera parte de esa profecía y ya no ven nada para el futuro. Pero eso no respeta una exégesis saludable de los textos, una interpretación saludable y correcta de las profecías tal como aparecen en los evangelios, específicamente en este y en Mateo 24. Porque los evangelios conectan ese acto con el futuro y de hecho lo conectan con una persecución horrible que tendrá como blanco principal a los judíos. Hermanos queridos, no nos sorprendamos. Hoy Israel, como nunca antes en la historia, es la nación más aborrecida por sus enemigos, especialmente el mundo musulmán, islámico. Odian a Israel, quieren borrarlo de la faz de la tierra. Por eso es que se hace tan difícil encontrar un punto común para negociar. Usted puede negociar con alguien cuando esa persona tiene voluntad para ceder algunos puntos. Una negociación saludable no es la que dice, me paro aquí, ven tú a donde estoy yo. Una negociación saludable es la que, o una verdadera negociación es la que dice, tú ven al medio y yo voy al medio. Pero el problema es que los que odian a Israel no quieren la existencia de un Estado judío. Los quieren fuera del mundo. Los quieren arrojar al mar. Esto es algo que ya es real. Ahora, en los tiempos futuros, todos los elementos se van a concatenar para que los judíos sean sometidos a una persecución como nunca antes. A lo largo de la historia se han levantado distintos tipos de anticristo que han aborrecido a los judíos y a Israel. Todos recordamos la triste experiencia del Holocausto.
desatado por los alemanes, por los nazis, por Hitler, 6 millones de judíos asesinados. Pero mucho antes de eso ya la persecución estaba. Por ejemplo, en Daniel 11:31. Alguien que lea Daniel 11:31 si puede. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán de continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí se habla de una abominación desoladora. Pero esa no es el cumplimiento total. Porque cuando usted lee los evangelios se da cuenta que aunque Daniel habló de eso, y vamos a ver que tuvo un cumplimiento parcial, la profecía se está refiriendo a algo futuro. Daniel emplea el término para describir la perversión histórica de un hombre llamado Antíoco IV, un rey Seleucia, que controló a Israel entre el año 1175 y el 165 a.C. Este hombre profanó el templo en Jerusalén. Llegó a cometer el abominable acto de sacrificar un cerdo sobre el altar. Obligó a los sacerdotes a comerse la carne. Erigió un ídolo de Zeus dentro de sus muros. Los libros apócrifos intertestamentarios, que no tienen valor como palabra de Dios, pero sí que he creído siempre que tienen cierto valor histórico, entre el primer y segundo libro de Macabeos, detallan las atrocidades que cometió Antíoco y la habilidad del pueblo judío para derrocarlo y purificar el templo. Sin embargo, la profanación del templo por parte de Antíoco IV fue solo un presagio, una, digamos, ilustración de lo que hará el futuro anticristo. Daniel 9:27 y Daniel 12:11 describen este acontecimiento de los últimos tiempos y lo ubican en la mitad de la semana, cuando el anticristo establezca en un templo reconstruido en Jerusalén y él se declare ser Dios. ¿Cómo podrá ser posible que los judíos construyan un templo y en un área tan volátil y conflictiva como es esa zona? Bueno, bajo el amparo de este último dictador mundial, que se va a mostrar como un amigo de Israel. De hecho, será judío, pero solo hasta la mitad de la semana, después de haber tolerado todo tipo de religión, todo tipo de creencia, después de haber formado una amalgama de religiones, va a llegar un punto en que va a decir, se acabó Dios, se acabaron los dioses, se acabaron las religiones, ahora me van a adorar a mí. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, si alguien lo puede leer. Segunda a Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 15, la palabra del Señor nos dice, Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bueno, este individuo, como dice segunda a los Tesalonicenses, que ya leímos, estará en el templo haciéndose pasar por Dios. Y también en ese mismo capítulo de la segunda carta a los Tesalonicenses, en ese mismo capítulo 2, pero ahora en el verso 9 y verso 10, si alguien puede leerlo. Miren, este hombre, para llevar adelante ese acto de blasfemia, conocido como la abominación desoladora,
será respaldado por un líder religioso, que la Biblia llama el falso profeta. Dice que se hará una imagen, que se le infundirá aliento, que tendrá la capacidad para hablar. No sabemos a qué específicamente qué se refiere, pero hoy no nos sorprende una especie de holograma de la imagen del anticristo que pueda hablar, una especie de ídolo que represente a este último dictador. El objetivo será exigir el lugar que le corresponde al Dios verdadero. Ese hombre lo va a reclamar para sí. Al final, no es un deseo que nacerá de su corazón, aunque su corazón estará vendido a ese deseo. Más bien es un deseo transmitido por alguien que siempre ha querido lo mismo. ¿Quién? El diablo, hermanos. Satanás. Su blasfema religión será promovida por el último falso profeta, quien realizará grandes milagros por medio del poder de Satanás a fin de engañar al mundo. Apocalipsis 13, del 11 al 15, y como leímos, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Ahora quiero que le presten atención a un detalle, y que es el que nos hace una vez más confirmar que Marcos capítulo 13 está hablando de un evento que todavía no se ha producido. Estas advertencias dadas por Cristo, también en el Monte de los Olivos, iban más allá de lo que podía decirle a los 12. Era algo para creyentes, pero que estarían vivos al final de la era cuando estas cosas ocurran. Pero pastor, si la iglesia ya fue arrebatada, ¿quiénes serán esos creyentes? Los convertidos de la tribulación. Ya mencionamos los 144,000 judíos que van a estar predicando, los 2 testigos, el ángel, innumerables de vidas serán salvas. Pero esta interpretación se reafirma con la frase, con la exhortación cuando el Señor dice: el que lee, entienda. En otras palabras, los que estén vivos en aquellos días y abran la Biblia y lean esto y con sus propios ojos vean su cumplimiento, van a entender. No es para los discípulos oyentes, sino para los lectores futuros de la Biblia. En los años inmediatamente anteriores a la segunda venida, las personas leerán las palabras de Jesús y se darán cuenta de que están viviendo esa semana. Se prepararán para entender y soportar las pruebas de esas dificultades incomparables. Luego que anuncia la perversión del anticristo con la abominación desoladora, sigue intensificando sus advertencias. Ahora el Señor advierte sobre el pánico de las personas. No habrá miedo comparable con el que la gente va a experimentar en aquellos días. Dice el capítulo 13, verso 14, la segunda parte: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Luego dice en el verso 15 al 18, dice: el que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. También Marcos agrega, Mateo, ni en día de reposo, que es lo que hace una alusión específica también a los judíos. La instrucción de Jesús es esta: los que estén experimentando estos sucesos, los que vean, los que leen y entiendan de Israel, salgan de inmediato. En cuanto ustedes vean a ese individuo llegando a ese extremo, salgan huyendo.
cuando se lleve a cabo la profanación del templo futuro por parte del anticristo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La única reacción segura a este acto abominable es escapar. Escapen con urgencia. Al ser los más cercanos al templo, los que vivan en Jerusalén y en Judea, en esa época se encontrarán en el peligro mayor por parte del anticristo y sus ejércitos. A pesar de que hará valer su dominio sobre el mundo entero, su ira, en ese momento los que primero la van a experimentar es el pueblo judío. Los residentes de Jerusalén y de Judea abandonen la ciudad, escóndanse en los montes. Y al describir estos sucesos, el profeta Zacarías revela que 1/3 de la población judía que esté viva en Judea en esa época va a sobrevivir. Alguien que me ayude buscando Zacarías, capítulo 13, verso 8 y verso 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es Dios. Hermanos, ahí está hablando a judíos, está hablando a Israel y está hablando de eventos futuros que tienen que ver con Israel. Cuando uno lee esto, deducimos varias cosas. Una es que Israel va a prevalecer, no porque sean el pueblo mimado de Dios, no porque Dios tiene un plan con ellos, que no ha terminado. Por eso es que van a permanecer, no importa cuántos enemigos tengan, no importa los 300 millones de enemigos que los rodean actualmente, no importa que los endemoniados terroristas estos se pasen día tras día lanzando cohetes contra Israel. Israel va a prevalecer, va a permanecer como pueblo, como nación, no van a desaparecer. Dios no ha terminado con ellos y aquí este simplemente es uno de los muchos pasajes que hablan de sucesos futuros que tienen que ver con Israel. Pero no se asombren. Hay gente que caprichosamente retuercen esos versículos y se los aplican a la iglesia. Yo voy a ser categórico en esto y lo voy a volver a repetir. La iglesia no está en el Antiguo Testamento. El que vea a la iglesia en el Antiguo Testamento está delirando. No está leyendo bien. La iglesia nace en Hechos capítulo 2 a cumplir un propósito y un plan que Dios tiene para ellos. Pero ahora, el hecho de que muchas de estas profecías no se mencionen luego en el Nuevo no significa que no se van a cumplir. Aquí dice que los que logren escapar de esta persecución llegarán a la fe salvadora, van a ser refinados. Ahora, cuando dice que todo Israel será salvo, Romanos capítulo 11, hermano, es el Israel de Dios, los judíos que se van a convertir en aquellos días. No hay judío que se salve por ser judío. Aunque algunos enemigos del dispensacionalismo, dentro de las mentiras que dicen, es que nosotros creemos que los judíos, al menos yo no soy de ese dispensacionalismo, que los judíos se van a salvar simplemente por ser judíos. La Biblia dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. La mayoría de los judíos permanecen en incredulidad y no han reconocido al Mesías. Y no importa lo ortodoxo que sean, ni cuántas veces vayan al muro a orar, ni lo mucho que mencionen a Hashem, si no conocen a Jesús y se mueren, van al infierno.
Y esa es una verdad, pero también es una verdad que Dios no ha terminado con ellos. Volviendo a resaltar la urgencia de esta tribulación, dice, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Hermano, aquí el mensaje es, no hay tiempo para otra cosa que escapar. Esta persecución va en serio, y aunque Dios los va a proteger, eso no excluye la responsabilidad humana. Dios ha prometido cuidarnos, pero también nos enseña que cuando vamos a cruzar una calle, nos detengamos y caminemos por la parte donde sale el hombrecito. La luz no se mete en el medio de la autopista a cruzar. Si usted va en un auto y hay un stop o la luz roja, deténgase. O sea, nunca en la Biblia la soberanía de Dios excluye la parte responsable del hombre. Fíjense que le dice, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. No hay tiempo para recoger nada. Las que estén en cinta y las que críen. ¿Por qué menciona a las que estén en cinta y a las que críen? Porque es muy difícil. ¿Cómo creen ustedes que vivieron estos terribles días en los famosos kibutz? Se hicieron famosos, yo esa palabra no la conocía hasta que llegó el triste 7 de octubre, donde no respetaron mujeres, niños. Usted puede concebir que todavía a estas alturas hayan niños secuestrados, niños de 10 meses, y todavía le piden a Israel que cese el fuego, que negocie. Esa siempre ha sido la historia. Si usted, mire, no es la Biblia, pero usted busque la historia y se va a dar cuenta que los conflictos en los que ha estado envuelto Israel siempre ha sido eso. Cuando Israel se ha defendido, después de ser atacado, y se ha defendido no devolviendo el golpe, sino dando 10 golpes por encima del que le dieron, y llegando a ocupar territorios mucho más allá de los que hoy tiene, después la opinión pública, las naciones, la ONU, le ha exigido a Israel devolver los territorios. Y así ha estado viviendo a lo largo de su historia. Ahora, volviendo a la idea, estas mujeres que estén encinta y críen, imagínense, será difícil. Dice, orad porque vuestra huida no sea en invierno. Su planteamiento era simple, que cualquier obstáculo, incluso un clima inclemente, haría lento el escape de quienes intenten huir. Ahora, yo quiero que usted ubique algo. Jesús lo está diciendo en palabras que ellos puedan entender. Pero considerando esto un evento futuro y considerando el enorme desarrollo tecnológico que hoy existe, y ese desarrollo tecnológico estará totalmente al servicio de este último dictador mundial. O sea, no es una simple persecución, es una persecución intensa, donde usted va a tener, donde ellos tendrán que olvidarse de cualquier elemento tecnológico para sobrevivir. Y todos esos elementos estarán al servicio de este siniestro personaje para darle caza a los judíos. La amenaza será tan grande, incluyendo el frío, la lluvia o la nieve, aumentará el peligro. Pero aún así, Él promete protección, y es la tercera cosa que vemos aquí, para los escogidos. 13, del verso 19 al 23, si alguien puede leerlo.
La abominación desoladora marcará el punto medio de la tribulación final de 7 años. La segunda mitad de este periodo de amargura, llamado la gran tribulación, será el más grave de todos. Será más grave que los primeros 3 años y medio. Dice el verso 19, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni la habrá en ningún momento de la historia del planeta. Ha habido una época como esta. Obviamente la descripción que Jesús hace no se puede aplicar como algunos hacen forzadamente a un evento que sucedió poco tiempo después, en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa, que fue una experiencia horrible para los judíos, no sucedieron todas las cosas que el Señor proclamó. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 16, el apóstol Juan revela de parte de Dios los horrores que se caracterizarán por esos días. Y como dije al principio de los sermones que tuve sobre el arrebatamiento, será un periodo donde se desatará la ira de Dios sobre la tierra. Nunca el Señor ha sometido ni someterá a su iglesia a su ira. Nunca. Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No nos ha puesto Dios para ira. Israel, sí. En el Antiguo Testamento Dios en ocasiones hasta le dice, han provocado mi ira. Y descarga su ira sobre Israel. Y lo volverá a hacer durante la última semana. Ahora, esos capítulos del 6 al 16 relatan muchas cosas. Por ejemplo, un gran terremoto va a devastar la tierra. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Granizo y fuego van a consumir la tercera parte de la vegetación del planeta. Eso está en Apocalipsis 8, 6 y 7. La tercera parte del océano se convertirá en sangre. Apocalipsis 8, 8 y 9. La tercera parte del agua dulce se envenenará. Apocalipsis 8, 10 y 11. Mire, hermano, yo lo que tengo aquí es como yo digo, un racimo. Si usted lee eso y logra imaginar todo lo que ahí se dice, va a concluir que lo más parecido a un infierno va a ser lo que se va a vivir en esos días. Fíjense, la tercera parte del sol, la luna, las estrellas se van a oscurecer. Apocalipsis 8:12. Innumerables demonios van a ser liberados de la esclavitud para aterrorizar a la humanidad. Apocalipsis 9 del 1 al 12. Imagínense que una penitenciaría de las peores dijeran, vamos a abrir todas las celdas y dejar que todos los locos estos salgan. La tercera parte de la población de la tierra morirá. Apocalipsis 9, del 13 al 21. Otro gran terremoto matará a 7,000 personas. Fíjense, que da hasta la cifra exacta. Apocalipsis 11, 13. Llagas incurables ocasionarán gran dolor a la gente. Apocalipsis 16, 2. Todo el mar se convertirá en sangre y todas las criaturas morirán. Apocalipsis 16, 3. Los ríos se convertirán en sangre. Apocalipsis 16, 4. La tierra experimentará calor extremo. Apocalipsis 16, 8 y 9. La oscuridad envolverá al mundo. Apocalipsis 16, 10 y 11. El río Éufrates se va a secar. Apocalipsis 16, 12. Un terremoto final y universal causará enormes cambios en la apariencia del planeta. Apocalipsis 16, del 17 al 21. Ninguno de estos acontecimientos, de esa magnitud que relata el libro de Apocalipsis, ha ocurrido todavía. Nos hemos quedado espantados con lo que hemos visto. Pero dice la Biblia que Dios va a sacudir la tierra como un ebrio, como un borracho. Miren lo que dice el verso 20 aquí. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días,
nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Algunos han visto en esto que los días finales van a durar menos. Eso no es lo que él dice ahí. No, no es eso. La idea es que el juicio sobre la tierra hará de la gran tribulación una época de terror único. Es más, será tan insoportable que Dios mismo la acortará. En lugar de someter a la tierra a un periodo prolongado de juicio divino o de tiranía satánica, Dios ha determinado poner fin a la devastación antes de que toda la especie humana sea destruida. En consecuencia, limitará la gran tribulación a los 3 últimos años y medio. O sea, que ha puesto un límite de tiempo. Eso es lo que quiere decir. Primero, es una semana de años y la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Ahora, el problema para muchos es la palabra escogidos. Escogidos, los cristianos. Pero es que la palabra escogido no se usa solo en la Biblia para referirse a los creyentes de la iglesia. Los escogidos pueden referirse a creyentes en general. Apocalipsis 17, 14, si alguien puede leerlo. Llamados y elegidos. Ahora miren Isaías 45, 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Los escogidos también puede referirse a la nación de Israel específicamente. Y tomando en cuenta que Dios va a preservar un remanente de redimidos, judíos y gentiles, que van a vivir durante esos 7 años. Esos judíos, muchos de ellos serán producto de la predicación de los 144,000, pero no solamente serán judíos, también habrán gentiles que se van a convertir. En fin, se refiere también a creyentes, pero no a los creyentes de la iglesia, sino a los creyentes de la tribulación. Y luego de hablar de los escogidos, hace otra advertencia, y la advertencia es: cuidado, porque dice, si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos mensajeros. Ni aún en esa época van a cesar. Mentirosos, engañadores, que vendrán a unirse a todo el caos y las catástrofes de la tribulación. Y tendrán poder diabólico, porque harán señales y prodigios. Y tratarán de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, esta señal también la hemos usado en el presente, porque con toda justicia, hoy también sucede. Pero eso no anula la interpretación original, que quiere decir cuándo fue dicha y en qué contexto. El contexto es futuro. Aquí no enseña que los escogidos van a ser engañados. Un escogido no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque según Juan capítulo 10, versos 28 y 29, ¿qué dice Juan 10, 28 y 29? Si alguien puede leerlo. Juan 10, 28 y 29. O sea, no van a perder el rumbo. Los verdaderos creyentes van a ser preservados, van a perseverar, aún en tiempos tan terribles como los 7 años de la tribulación. Por eso
es que Él le habla a los creyentes verdaderos y les dice, mirad, yo se los dije antes. Es como un padre amoroso que le dice a sus hijos o a su hijo, ten cuidado, van a venir personas a engañarte, van a decir que vienen de parte mía, van a decir que soy yo, te van a llamar, van a fingir mi voz, pero no te dejes engañar, yo te lo advertí. Por eso, cuando un cristiano de aquellos días se sienta tentado a ser engañado o a creer, va a recordar estas palabras de Jesús. Él asegura que los verdaderos hijos de Dios van a perseverar aún en aquellos terribles días. Cuando hoy vemos que no se llega a ese extremo, por muy difícil que sea lo que los cristianos hemos vivido, y algunos abandonan, miren hermano, el que abandona es que nunca estuvo. Así de simple. Porque la marca de una fe genuina es la persistencia contra viento y marea. Podrá caerse, pero se levantará y continuará. Ahora, por horrible que sean estos días finales, no durarán para siempre. El Señor va a regresar. Y en ese momento ya lo hará de manera visible, con la iglesia, con los redimidos. Vendrá a rescatar a los escogidos que estén vivos. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Estos escogidos son los que van a entrar al milenio. Son los que van a vivir con Cristo sobre la tierra y reinarán por 1000 años. Téngalo por seguro. Esto que hoy es fuente de reflexión en el presente para nosotros, será una realidad futura. Va a ocurrir, hermanos, porque esto no es un titular del periódico. Mañana se convertirán en titulares, pero esto es palabra de Dios. Y cada día más y más vemos su cumplimiento. Este mundo no está bien y no estará bien. Por eso cada día debemos vivir como si fuera el último. Ya sea que Cristo venga por mí o yo vaya a Él a través de la muerte. Yo he contado que muchas veces me levanto, salgo a caminar o salgo a conducir porque tengo que ir a algún lugar y me pongo a veces a mirar para el cielo y digo, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día. Claro, no quiero pensar mucho en eso porque me fascina la idea de tener el enorme privilegio de ser parte de lo que el apóstol Pablo llamó un misterio. ¿Saben cuál era el misterio? Que una generación de creyentes puedan entrar al cielo sin ver la muerte. Piénselo. Porque aunque sabemos que la muerte Cristo la venció y que es una puerta para el cielo, de verdad que, Señor, si nos lleva sin pasar por la puerta, no me diga que usted no anhelaría eso. Pablo lo anheló, porque él dijo luego los que hayamos quedado. En otras palabras, él se incluía en el grupo de los que iban a estar vivos, que no verían muerte cuando el Señor viniera. Yo creo que es un anhelo santo, ¿verdad? Y yo vivo cada día pensando que pueda ser parte de ese grupo. Ahora, no es por lo bueno que soy, ni por virtud humana alguna, es por Él,
por su gracia, por lo que Él hizo. Y lo único que puede garantizar a una persona irse en ese vuelo rápido hacia el cielo es que tenga a Jesucristo como su Salvador. Que de verdad esté sellado con el Espíritu. Porque cuando el Señor venga, Él viene a buscar gente transformada por su Espíritu, nacida de nuevo. Él no viene a buscar religiosos, no viene a buscar de una denominación específica. Él viene a buscar convertidos. Yo recuerdo que las primeras veces que me hablaban de esto, algunos predicadores usaban la ilustración, ponían una vasija con arena, madera, y dentro de esa vasija soltaban algunos metales. Y entonces lo que hacían es que pasaban un imán por encima de todos esos objetos, y lo que se pegaba al imán era el hierro. En otras palabras, los materiales de la misma naturaleza del imán eran los que se iban. Algo parecido es el rapto. El Señor viene a buscar gente nacida de nuevo, y puede que estén en iglesias que no sean bautistas, y puede que muchos que estén en iglesias bautistas se queden, hermanos, se queden para ver con sus propios ojos esto. El que dice esto, dice, vosotros miren, os lo he dicho antes. Él nos advirtió. Y por muy atractivo que nos parezcan las cosas de este mundo, no perdamos el enfoque. Estemos seguros de que hemos nacido de nuevo, y estemos seguros de que aquellos que amamos también se van con nosotros. Que el Señor nos bendiga.